Doctor, un honor presentarlo y bueno, la clase es toda suya. Bueno, muchísimas gracias, Antonio. Muy buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un gran gusto poder estar en esta tercera cohorte de esta carrera de especialización que dirige mi amiga Maris Herrera, que está mi otra querida también, Sonia Seba, está Natalia La Torre, todas grandes amigas de muchos años de mi vida. Y realmente me alegra mucho que tenga tanta adhesión, tanta concurrencia y que sea un esfuerzo hecho desde una universidad pública del interior. Con lo cual, para mí es un honor por muchos motivos. Por mis amigas que la desarrollan con tanta pasión y todo su equipo, por la UNCAUS, donde yo también soy profesor y tengo una excelente relación con el rector, y porque es una universidad del interior y yo soy del interior. Así que esto de demostrar que hay mucho más, que hay vida mucho más allá de la uva, me parece que siempre es un dato que promete muchísimo en el desarrollo y en la formación y en la especialización de los abogados y abogadas en esta área que es tan particular, en donde se dirimen cuestiones que tienen que ver con el ser, con la ontología, que se vinculan con el amor, el desamor, la descendencia, la finitud, temas que trascienden a lo meramente patrimonial, aunque también se ven cuestiones patrimoniales, pero me parece que tiene un ribete muy particular el derecho de familia, o los temas que abarca el derecho de familia, y que están directa e íntimamente ligados con el derecho constitucional y el derecho convencional. Por eso, esta clase que me toca a mí es una clase que va a intentar, de alguna manera, quizás desde una perspectiva básica o elemental, que nosotros reafirmemos nuestra identidad constitucional. En tiempos tan particulares que estamos viviendo, en donde parece que todo el derecho está licuado, en donde parece que el Poder Judicial está mirando para un lugar que no es aquel que los convencionales constituyentes originarios y los reformadores fueron estableciendo, fueron designando y fueron delimitando. En estos tiempos me parece que es muy importante reafirmar nuestra identidad constitucional y convencional. Saber quiénes somos, para ver cómo está funcionando la cosa. Y para estar muy atentos de cada uno de su lugar de operador, para luchar por el modelo o paradigma constitucional argentino, que tiene un impacto directo, inmediato, en el área de derecho de familia, fundamentalmente en lo que es el derecho de familia. Por lo cual, este primer segmento va a ser una primera parte, vamos a ver una primera parte, algunos aspectos de teoría general, en cuanto a cuáles son los distintos modelos o paradigmas que desde una perspectiva de teoría general, esto es, sin estar refiriéndome a un ordenamiento en particular, sino en general, en abstracto, qué tipo de modelos existen en torno al desarrollo del paradigma constitucional. Para después ver cuál es nuestro modelo, para ver qué está pasando con nuestro modelo y terminar esta primera cápsula, esta primera parte, con un análisis de algunos dilemas que surgen del Código Civil y Comercial de la Nación en relación a nuestro paradigma, en relación al modelo constitucional argentino. Así que este es el primer recorrido. Mi idea es hacer este desarrollo y después dejar abierta, antes de ir a un descanso, dejar abierta un espacio de preguntas que me parece que para que sea mucho más ordenado lo podemos hacer por chat, porque son muchos hoy, muchos asistentes, para
sea ordenado, que yo pueda de alguna manera ir seleccionando y contestando, o agrupando y contestando, que lo hagamos vía chat. Entonces, dicho esto, la idea es comenzar a ver desde la perspectiva de la teoría general los distintos modelos que hoy uno puede analizar o puede observar. Entonces, desde un punto de vista de la teoría general, uno puede observar o puede descubrir tres tipos de paradigmas o modelos. El Estado legislativo de derecho, el Estado constitucional de derecho y el Estado constitucional y convencional de derecho. Estado legislativo de derecho, Estado constitucional de derecho y Estado constitucional y convencional de derecho. Entre el Estado legislativo de derecho y el Estado constitucional de derecho se genera una ruptura de paradigma o un cambio de paradigma. Entre el Estado constitucional y el Estado constitucional y convencional de derecho se produce una evolución o ampliación de modelo paradigma. Esto es a rasgos generales lo que sucede entre los tres modelos puestos a ser observados de forma integral. Entre el Estado legislativo de derecho y el Estado constitucional vamos a ver que hay una ruptura. Hay un cambio muy importante en los elementos constitutivos que le dan identidad al Estado legislativo de derecho con respecto al Estado constitucional de derecho. Pero entre el Estado constitucional de derecho y el Estado constitucional y convencional de derecho, ¿no? Vamos a ver que hay una evolución, porque este último mantiene los elementos más importantes o centrales del Estado constitucional de derecho, pero a su vez le agrega tonicidades, características propias que lo enriquecen, que lo amplían, que lo hacen dar un salto evolutivo en términos siempre de los derechos o del sistema de derechos. Y se me fue la compartir pantalla. ¿Alguien? Ahí veo. Está desde su celu, por lo que veo. Pero no es mi celu, ¿eh? Bueno. No es mi pantalla. Sí, ahí lo estoy buscando, ya corregimos esto. Un segundito, disculpen. Ahí estamos. Bien. ¿Puede volver a compartir? ¿Se ve? Sí, ya está. Disculpe. Claro, no, por favor. Entonces, veamos cuáles son las características en general de cada uno de estos modelos. En primer lugar, el Estado legislativo de derecho. En el Estado legislativo de derecho, la regla de reconocimiento de este modelo es la ley. El techo del ordenamiento es la ley. Y la Constitución, si existe, no tiene fuerza normativa. Es una norma de carácter político que no tiene fuerza normativa y que solamente existe a los efectos simbólicos y va a tener virtualidad jurídica en la medida en que una ley traduzca los contenidos que están previstos en esa Constitución. Y en el Estado legislativo de derecho, siendo la regla de reconocimiento del paradigma del modelo la ley, los derechos son creados exclusivamente por la ley. Si la ley crea un derecho, este existe. Si no hay una ley que cree a los derechos, estos no existen.
solamente los derechos van a tener existencia jurídica, con todas las consecuencias que esto trae aparejado, en la medida en que sean creados por la ley, o que sean puestos en la esfera jurídica mediante la sanción de una ley. La máxima expresión del Estado legislativo de derecho han sido los códigos, y especialmente el Código Civil, los códigos civiles. Normas muy extensas, con muchos artículos, porque en este modelo la ley tiene una pretensión de regular todos aquellos aspectos que son materia de regulación. Por eso 6.000, 5.000 artículos, 6.000 artículos, muy extensas, porque tiene una concepción racionalista de utilizar a la ley, en este caso su máxima expresión en el Código Civil, como una herramienta de regulación exhaustiva de todas las vicisitudes que pueden emerger de esa materia que se está regulando. Por eso tiene una perspectiva generalista. Entonces, se regula en general para ser aplicado a todas las personas. Lo que dice la ley, lo que regula el Código Civil, se aplica a todas las personas en todas las circunstancias que éstas se encuentren, o que puedan ser estas circunstancias diversas. En este modelo, el del Estado legislativo de derecho, el Poder Judicial solo ejerce un control de legalidad. Solo ejerce un mero control de legalidad en aquellos casos concretos que llegan a su conocimiento. ¿Y cómo lo hace? A través de una tarea subsuntiva entre la norma y el caso particular. Si hay un caso, a los estrados de un juez, donde hay una persona que tiene una determinada pretensión, con determinados condicionamientos fácticos, y frente a otro particular, al cual le demanda algo, o le exige que no haga algo, entonces la tarea del juez es una tarea de etiquetado entre las particularidades de esa pretensión frente a otro y lo que dice la norma. Si la norma lo habilita, si el código le da la razón a esta persona, el juez le da la razón a esta persona. Si la norma no le da la razón a esta persona, el juez rechaza la pretensión de esta persona. Todo va a estar signado por la aplicación de la ley. Y si no hay en la ley o en el código algo que regule la pretensión de esta persona no siquiera puede ir a la justicia, no tiene ni la posibilidad de ir a la justicia, porque si dentro del generalismo que propone el código y que regula el código no está prevista esta situación, entonces esta persona no tiene derecho, no tiene pretensión, no tiene caso y no le puede ir a decir absolutamente nada al juez. Y el juez es un mero aplicador de normas. Un mero aplicador de normas. Es como un etiquetador que tiene por un lado una botella, por otro lado tiene un vino y en esta botella, con esta etiqueta va este vino. No puede ir otro. No puede interpretar que quizás con esta etiqueta sea posible hacer una combinación de vinos para... El juez es la boca de la ley. Habla a través de la ley. Aplica la ley. Obviamente que en el devenir de este paradigma y en la aplicación dinámica de este paradigma, que esto lo estamos viendo desde un punto de vista ideal y de teoría general, como el lenguaje natural no es un lenguaje algorítmico, sino que el lenguaje natural que hace a nuestra cultura está basado en palabras que pueden ser abiertas, indeterminadas,
ambiguas, vagas, que dependen los fonemas del contexto, no siempre los jueces han quedado atrapados en aplicar exclusivamente la letra de la ley, sino se les ha dado un cierto margen para la interpretación de la misma, aunque desde un punto de vista de teoría general y del nacimiento del Estado legislativo de derecho, Montesquieu decía los jueces son la boca de la ley, y Diderot decía no queremos que nadie escriba sobre los fallos de los jueces, porque la doctrina lo que hace es de alguna manera enrarecer, embrutecer, oscurecer lo que es la claridad de la ley. Y si en este contexto un juez quiere ir más allá de la ley, quiere aplicar o dejar de aplicar la ley en base a determinados principios, pueden ser principios de justicia, principios emergentes de una comunidad, de la costumbre, entonces ahí el juez es un juez o jueza que invade a otros poderes, que se está metiendo con una tarea propia al legislador, la cual no le compete, está legislando, está intentando sustituir la tarea del legislador para la cual no fue electo, no fue designado y no es su función. Y en el Estado legislativo de derecho, la ideología que subyace a la misma es el monismo moral. El monismo moral es una perspectiva filosófica e ideológica para la cual en una sociedad pueden habitar diversas personas, distintos estilos de vida, distintos planes de vida. Pero para el derecho solamente va a haber uno, lo moralmente relevante o suficiente como para estar en el derecho, estar regulado y tener las prerrogativas que el discurso jurídico le otorga a las personas a través de la regulación. Por ejemplo, en un momento, cuando se regulaba a través del Código Civil que al matrimonio civil solamente podían acceder personas de distinto sexo, se estaba quizás diciendo, en una sociedad puede haber personas del mismo sexo que quieran estar juntos, que quieran vivir juntos, que se puedan enamorar, que puedan hacer negocios juntos, pero lo único moralmente relevante a los efectos de poder contraer matrimonio civil en los términos de la ley son aquellas personas cuya orientación sexual es la heterosexualidad. Y en el Estado legislativo de derecho hay ciertos elementos conceptuales como el bien común, la moral y las buenas costumbres o el orden público que fungen como un límite a los derechos. Una persona que quiere poder ejercer un derecho, que titulariza, pero desde el Poder Judicial o a través de una ley se le puede decir no vas a ejercer ese derecho porque tu derecho viola, contraría el orden público, el bien común, la moral, las buenas costumbres, como un ente colectivo indefinido cuyos contenidos no están suscitados en otro derecho o en otros derechos que se enfrentan a ese derecho que la persona quiere ejercer, sino en un entramado muy difuso que lo que hace es, en última instancia, dinamizar la ideología basada en el monismo moral. Nosotros esto lo vimos en fallos como Comunidad Homosexual Argentina, en la Asociación Argentina de Swingers, y lo vimos en las instancias anteriores a la Corte Suprema de Justicia, en la Asociación de Lucha de Identidad Travesti y Transexual, en donde un grupo de personas quería ejercer su derecho a asociarse con fines lícitos sobre la base de su derecho al plan de vida, su
el desarrollo de su privacidad e intimidad expuesta públicamente. Ay, me estás Y poniendo tan nerviosa, Jano. cuando Allá, donde está la caja de la... fueron Ahí a está. Y se cagó. obtener en sede administrativa la personalidad jurídica, le dijeron que no, ustedes son gays, ustedes son travestis, ustedes pueden ser heterosexuales, pero Hace silencio. están pregonando la infidelidad heterosexual, como si la fidelidad no fuese una decisión que abarca un convenio o arreglo entre adultos, y que cada uno le puede dar la fidelidad en términos de alcance que quiera, pero tanto en sede administrativa como en sede judicial le dijeron no, ¿por qué? Porque esto viola el orden público, viola el bien común y la moral y las buenas costumbres. Pero si yo me quiero juntar con otras personas que son gay para hacer una asociación y hablar, en esa época era la concientización de la lucha contra el SIDA, por ejemplo, la concientización de la lucha contra la no discriminación de grupos vulnerables. Aquí, no, pero era el bien común. ¿Pero qué es el bien común? No, el bien común. No, nosotros somos un conjunto de personas adultas, heterosexuales, que nos gusta el intercambio de parejas y como parte de esta cultura queremos hacer una asociación para todo aquel que se siente identificado, que se siente curiosidad, pueda acercarse. No, pero ustedes violan el bien común porque ustedes están pregonando No, ahí no estaba eso. En el la orden. infidelidad. Esa bolsa no estaba ahí. Entonces esto lo vimos durante mucho tiempo en casos concretos, que la Corte Suprema de Justicia, como Unión Sexual Argentina, la justicia anterior, la Asociación Argentina de Swingers y la Asociación de Lucha de Identidad Travesti y Transexual, en instancias anteriores, hasta que llegó a la Corte, al IT, que ahí es donde cambia la lógica existencial de estos temas por parte de la jurisprudencia de la Corte. Yo ahí las dejé. En la anterior composición, en la composición post-Néstor Kirchner, Vení, deja encerradas las puertas de mi se ropero. utilizó esto, el bien común, las buenas costumbres, como un límite a los derechos, sin que del otro lado existan derechos que están pujando, están colisionando, sin darle una identidad, una corporalidad conceptual a lo que es el bien común, pero utilizándotelo como un ariete y como un freno a que una persona pudiese ejercer derechos que estaban contemplados en nuestra Constitución. Estas son las características principales del funcionamiento del Estado legislativo de derecho y fundamentalmente de los efectores que esto produce en el funcionamiento del Poder Judicial. Tira eso, no guardes. Es fácil ser juez en un Estado legislativo de derecho. No tengo mucho compromiso, no tengo mucha preocupación, no tengo que hacer, resolver casos aplicando la ley, que dice la ley, no me puedo salir de ahí. Que le preguntas a tu No voy a tener problemas, no voy a tener juicio político, no voy a tener discusiones, no voy a tener que jugar mucho. Y todos los primeros de cada mes voy a cobrar muy bien, sin ningún tipo de problema. Está piola ser juez o juez acá. Está piola ser abogado también acá, porque solamente cuando viene un cliente y se sienta y me hace un planteo, voy a agarrar el código, lo voy a leer, mira, acá tiene alguna posibilidad por lo que dice el código, y no tiene ninguna posibilidad, y ahí se va a terminar el ejercicio. También es un ejercicio tranquilo de la profesión, un ejercicio automático, un ejercicio subsuntivo también de la profesión. Los investigadores también, la academia también, que se van a agarrar el código, van a ver los casos, de qué dijo uno, qué dijo otro, jurisprudencia. Vamos a estar en ese mundo muy cerrado, conservador y concreto. En el Estado constitucional de derecho, ¿qué es lo que cambia? Por eso es un paradigma de ruptura, un modelo de ruptura. Lo que cambia es que la regla de reconocimiento deja de ser la ley y pasa a ser la Constitución. Y que esa Constitución tiene fuerza normativa, es la norma normarum del ordenamiento, es el techo del ordenamiento, y fundamentalmente es la Constitución, la norma, la fuente exclusiva que crea los derechos. Los derechos son creados exclusivamente por la Constitución. ¿Cómo pueden ser estos derechos? Subjetivos, colectivos, expresos
implícitos, patrimoniales, no patrimoniales, de abstención del Estado o de prestación por parte del Estado. Muchos pueden ser muy amplia la gama o la tipología de los derechos, pero siempre estos son creados por la Constitución. La ley no solamente está por debajo de la Constitución de forma jerárquica, en este modelo, sino que la ley pasa a cumplir una función exclusiva de garantía primaria de los derechos, pero no los crea. La ley no crea los derechos. La ley no es el techo del ordenamiento, la ley no crea los derechos, y la ley lo único que hace es garantizar los derechos que están en la Constitución. Los garantiza de forma general, pero no de forma exclusiva, única y excluyente. Esto es quizás el elemento más rupturista de un paradigma a otro. La ley se pone debajo jerárquicamente de la Constitución, vale menos que la Constitución, debe respetar a la Constitución, pero no solamente esto. La ley pasa a cumplir una función de garantía primaria, general, de los derechos que están en la Constitución, pero no los crea. No es que si no hay una ley, los derechos que están en la Constitución no pueden aplicarse. Las personas que titularizan estos derechos no tienen ningún lugar a donde ir a hacerlos valer. Los derechos que están en la Constitución son plenamente efectivos, son de aplicación directa y no dependen de la interpositio legislatore para poder existir en términos de la reivindicación y ejercicio concreto por parte de las personas en términos de los casos particulares de los cuales se enfrentan a diario en el desarrollo de su vida. Esto es lo más importante de ruptura de uno u otro. Como decía Vidal Campos, en este paradigma, los derechos que están en la Constitución se ejercen, se disfrutan y se gozan con ley, sin ley o contra ley. Por eso este paradigma tiene una perspectiva particularista, totalmente contraria al Estado legislativo de derecho. No hay una norma que cree derechos de forma general y lo suficientemente exhaustiva para contemplar absolutamente todo en la norma y fuera de la norma que no exista nada. Lo que intenta el Estado constitucional de derecho es satisfacer una perspectiva particularista. Esto es, que cada persona, en el ámbito del desarrollo de su plan de vida, titulariza derechos que, si quieren ser ejercidos y encuentran algún obstáculo, primero recurra a ver cómo la ley los garantiza, y después, si la ley no los garantiza, o la ley es un obstáculo a la garantía de los mismos, pueda acudir en última instancia al Poder Judicial, para que el Poder Judicial, aplicando la Constitución, con ley, sin ley o contra ley, le permite el ejercicio de estos derechos que la Constitución prevé. Y por eso los derechos fundamentales o constitucionales, la idea de derechos fundamentales es una idea o un concepto que proviene más de Europa. La idea de derechos constitucionales es quizás algo más arraigado en nuestra cultura, pero se usan sinonímicamente, ¿no? Derechos constitucionales, derechos fundamentales para denominar al conjunto de derechos creados por una constitución. No solamente configuran un orden jurídico, sino también configuran un orden simbólico. Yo, cuando tengo un derecho a hacer algo para desarrollar mi plan de vida, no solamente tengo algo en términos jurídicos, tengo algo que me permite desarrollar mi constitución subjetiva en términos de habilitaciones, de tutelas, de protecciones, de impulsos, de ayudas, que vienen de un orden simbólico que permite que yo desarrolle mi vida. Entonces, dentro de este marco, dentro de este modelo, el Poder Judicial ejerce un control de constitucionalidad. No solamente un
un control de legalidad que lo sigue haciendo, pero fundamentalmente un control de constitucionalidad, a través del cual va primero a determinar el alcance del contenido de los derechos y segundo va a ponderar cuando existe una colisión entre derechos para resolver cuál de estos derechos que están colisionando tienen más peso ponderado que el otro en el caso concreto que tenga que resolver. Y este control de constitucionalidad del Poder Judicial puede ser de baja intensidad o de alta intensidad. El control de constitucionalidad de un Estado constitucional de derecho es de baja intensidad cuando se lo considera la última ratio del sistema. Cuando el Poder Judicial adopta una postura de deferencia extrema a lo que ha dicho el legislador en términos de garantizar los derechos que están en la Constitución. A considerar que solamente se puede invalidar una norma cuando ésta es ostensiblemente contraria a los derechos que están en la Constitución. Y cuando estamos frente a un Estado constitucional de derecho en donde el Poder Judicial adopta el ejercicio del control de constitucionalidad desde una mirada de baja intensidad, entonces estamos en un Estado constitucional de derecho que se parece mucho a un Estado legislativo. Ahora, cuando estamos en un Estado constitucional de derecho en donde el Poder Judicial ejerce el control de constitucionalidad con alta intensidad, donde el mismo es la prima ratio, donde permanentemente se evalúan si las leyes como garantías generales se adecuan o no se adecuan a los derechos que están en la Constitución en situaciones particulares que llegan a su conocimiento, cuando sin ley una persona quiere ejercer un derecho y la amplitud con la cual se interpreta esto es muy amplia, muy abarcativa, o cuando se resuelven colisiones entre derechos, vamos a ver un poquito más en profundidad estas dos operaciones, entonces estamos en un control de constitucionalidad de alta intensidad y en la máxima expresión posible del Estado constitucional de derecho. Y la ideología del Estado constitucional de derecho es el pluralismo moral. Es el pluralismo moral. Vamos a ver. Es el pluralismo moral. Que también parte de la base que en una sociedad hay diversos planes de vida, diversas ideologías, diversas perspectivas, pero lo trata de una manera distinta a lo que hace, como lo hace el Estado legislativo de derecho. Y la perspectiva distinta es partiendo de distintos puntos de vista. En primer lugar, que los derechos generalmente tienen una textura abierta. Esto es, tienen un consecuente, pero no tienen un antecedente. Toda persona tiene derecho a conformar una familia, pero no dice cuáles son las características que deben reunirse para conformar una familia. Se dice conformar una familia, entonces el antecedente queda abierto. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión sin censura previa, pero no establece a expresarse de determinada manera, sino a expresarse. Esos son derechos con textura abierta, que se diferencian de las reglas, que son cerradas, no tienen antecedente y consecuente. Toda persona tiene derecho a ser puesta en posición frente a un juez dentro de las 48 horas de ser detenida, o en el decreto ley 6986 de amparo contra actos de autoridad pública, cuando dice, bueno, el juez deberá conceder la apelación en un plazo de 48 horas. Recibe la apelación fundada del juez y tiene 48 horas para concederla. Esas son reglas. Los derechos están estructurados en base a principios, esto es como normas abiertas, que va a depender del condicionante particular para ver cómo se aplica. Zagrebelsky, un filósofo y constitucionalista italiano, neoconstitucionalista, lo explica con un ejemplo que para mí es bien concreto y sencillo.
la diferencia entre reglas y principios es lo mismo que sucede cuando uno va con un auto y llega a una esquina y se enfrenta al semáforo. El rojo y el verde son reglas, pará o seguí, y el amarillo es un principio. Te dice, bueno, según las circunstancias con las cuales vos llegues, resolvé qué vas a hacer. O vas a pasar rápido, o vas a pasar despacio, o vas a frenar, o vas a minorar y vas a ver qué vas a hacer. Esperando que se mantenga el amarillo o que se pueda ir del amarillo al rojo. El otro elemento es que todos los derechos tienen idéntica jerarquía. No hay un derecho que a priori valga más que otro. Todos los derechos a priori tienen la misma jerarquía. Porque acá se resguarda el pluralismo, porque para una persona quizás valga más el derecho a la vida que la dignidad, para otro valga más el derecho a la dignidad que la vida, y para otro valga más el derecho a la propiedad que el derecho a la libertad de expresión. Entonces, si se estableciese una categoría dura, una relación jerárquica dura, a priorística, entonces estaría imponiendo una determinada perspectiva valorativa a toda la sociedad, cuando esto puede coincidir o no. El límite de los derechos son los derechos. Solamente va a haber un límite de los derechos cuando surja otro derecho que puje con ese derecho. Entonces, todo cuando se habla de bien común, moral, buenas costumbres, orden público, solamente esto puede ser sinónimo de ejercicio de derechos por parte de personas que pujan, que colisionan, que entran en conflictos, que chocan con el derecho de una persona de otra persona que los quiere ejercer. Ahí el límite de los derechos son los derechos. Y dentro de este paradigma, la norma de cierre es el derecho a la no discriminación, que a su vez tiene un complemento, este derecho a la no discriminación, que es el derecho a la discriminación positiva. Que son el derecho a la discriminación a la no discriminación, el derecho a la no discriminación negativa tiene como complemento el derecho a la discriminación positiva, a través de acciones positivas. Ahora bien, me gustaría detenerme en dos elementos que son muy importantes para cualquier operador jurídico dentro de este modelo, que es por un lado la determinación de derechos y por el otro lado la colisión de derechos. ¿Cuándo hay determinación de derechos? Hay determinación de derechos cuando existe la pretensión de una persona que desea subsumir esa pretensión en el contenido de un determinado derecho. Por ejemplo, lo veíamos en lo que era el grupo de personas gay que querían transformar la comunidad homosexual argentina, la CHA, en una asociación sin fines de lucro con personería jurídica. Lo podemos ver cuando dos personas del mismo sexo querían acceder al matrimonio civil. Hay una pretensión de una persona, un grupo de personas, en que esta particularidad que presenta sea subsumida en el contenido de un derecho constitucional, un derecho fundamental, y entonces, si es subsumida, puede ser ejercida plenamente y garantizada a través de una resolución judicial. Esto está regido por el principio de maximización o ampliación de los derechos. Pero acá no hay otro derecho que choque con la pretensión de esta persona. Es una persona que quiere, que pretende que su particularidad de vida sea subsumida en un derecho, en el contenido de un derecho que está en la Constitución, y a partir de eso que pueda tener garantizado, ejerciendo ese derecho, determinadas prerrogativas, facultades. Esta es la determinación de los derechos. Primera operación que hacen los jueces y juezas ante planteos concretos en el campo de la actuación judicial. La segunda es la colisión de derechos, donde acá tenemos una pretensión de una persona que se subsume en un derecho
la pretensión de otra persona que se subsume en otro derecho y que ambos derechos chocan porque o se hace lo que pretende el titular del derecho 1 o se hace lo que pretende el titular del derecho 2. Esto es claramente siempre visualizable en la colisión entre la libertad de expresión y el derecho a la intimidad, privacidad, dignidad o no lesión de la persona. Lo podemos ver en un caso que muy resonante, que está en los medios, toca a mí ser abogado de una de las partes, entre, por ejemplo, la libertad de expresión del señor presidente Javier Milei a través de la red social X, en su cuenta con la tilde gris oficial en esta red social, y el derecho de un niño de 12 años que pertenece al espectro autista, que considera que las expresiones del presidente han sido agraviantes, denigrantes para su condición de niño y por su condición de persona con discapacidad. O sea, hay uno que dice, mira, yo me quiero expresar y no quiero tener ningún límite, y hay otro que dice, mira, con tu expresión yo quiero que la limiten y que se elimine ese posteo que a mí me ha dañado y me sigue dañando porque sigue estando publicado. Entonces ahí vamos a estar frente a una colisión de derechos. ¿Y qué tiene que hacer un juez? Tiene que ponderar cuál de estos dos derechos tiene más peso en el marco particular del caso y resolverlo a través del principio pro persona, que no solamente se aplica en las relaciones de las personas frente al Estado, sino en las relaciones de las personas frente a sí. La Corte Suprema de Justicia, en el caso de Larraz, que trata sobre la prescriptibilidad o imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual cometidos por adultos respecto de niños, niñas, adolescentes, sostuvo equivocadamente que el principio pro persona solamente es aplicable a colisiones o a interpretaciones en donde esté en juego las relaciones de las personas con el Estado, entonces aplicar la norma más favorable. No, es también horizontalmente. El principio pro persona también, más allá que la Corte Suprema de Justicia lo sigue denominando pro homini, como se denominaba antes, que por una cuestión de perspectiva de género pasó a llamarse pro persona, se equivoca profundamente cuando sostiene que el principio de pro persona no sirve para resolver eventuales colisiones de derechos entre derechos que enfrentan a particulares en donde uno prevalece o el otro prevalece. Y lo importante acá es que cuando un derecho le gana a otro, le gana según las circunstancias de ese caso concreto. No es que si en un caso concreto un juez o jueza resuelve que el derecho 1 le gana al derecho 2, el derecho 1 le va a ganar Maruca, siempre. silencio. No, le gana en ese caso, bajo esas Maruca. circunstancias, bajo esa regla de preferencia condicionada dada por los elementos del caso, y después vuelven a tener la misma jerarquía. Y puede venir otro caso donde se enfrentan los mismos derechos, y los Ay, Dios mío. condicionamientos fácticos del Cuando caso está son prendida la distintos, cámara, y entonces ubicate. pueda cambiar esa regla de preferencia y en vez de D1 ganarle a D2, D2 le gana a D1. Entonces, en términos de colisión de derecho, nosotros podemos tener primero una colisión directa particular. Esto es un derecho versus otro derecho en donde el plafón de ambos derechos esté dado por la Constitución y no exista ninguna regla previa que le haya dado más jerarquía a un derecho sobre otro derecho. Es una colisión producida así que en medio de una ley que le hubiese dado o otorgado de forma general un peso prevalente a un derecho sobre otro derecho. Esto es una colisión directa particular. Tengo dos personas con sus derechos, sin que una ley previamente haya dicho, bueno, hay uno que tiene más derecho que otros, y que colisionan en sus derechos según las particularidades de ese caso o el condicionamiento de ese caso. O sea, la colisión directa particular. O sea, la Constitución, los derechos de la Constitución
enfrentado sin que exista previamente una ley que diga que un derecho le gana más, tiene más peso ponderado que otro derecho, un peso prevalente o ponderado que otro derecho. Y la otra es la colisión indirecta general, donde hay un derecho versus otro derecho, pero hay una ley que le otorga de forma general un peso prevalente a un derecho sobre otro derecho. Va a poner una ley, dice que el derecho 1 tiene más peso ponderado que el derecho 2. Y yo voy a la justicia para que la justicia, a través del control de constitucionalidad, me revierta esto y le dé más peso ponderado al derecho 2 o al derecho 1, porque si bien en general el derecho 1 vale más que el derecho 2, en ese caso, por las particularidades y por las características que presenta, el derecho 2 le tiene que ganar al derecho 1. Ahora, como vemos y como observamos, el rol, la labor del juez en el Estado constitucional de derecho es mucho más compleja. No es que solamente hace las veces de un mero aplicador o etiquetador subsuntivo, sino que tiene que evaluar las circunstancias del caso, el alcance del contenido de los derechos que están en la Constitución, fundamentalmente argumentar por qué un derecho le gana a otro derecho, o argumentar por qué la pretensión de una persona está subsumida en un derecho y por más que no existe una ley que lo proteja, dicta una resolución judicial que hace efectivo ese derecho, más allá que no existe una ley. Es una tarea en donde va a confrontar con la ley, va a confrontar, según la competencia, no un juez de familia, pero sí un juez contencioso con el Poder Ejecutivo, va a limitarlo, lo va a tener que controlar, va a tener que confrontar la decisión del legislador, a veces argumentada y a veces sin ningún tipo de argumentación, solamente con la fuerza de la ley. Y bueno, es una tarea mucho más compleja. No es la tarea tan tranquila, tan fácil del juez legalista. Porque va a tener que tensionar, va a tener que intrometerse en decisiones que tienen formato jurídico, como es una ley o normativo, pero que tienen contenido político. Ya sea a través de una ley o a través de un decreto de necesidad y urgencia. Eso es la tarea del abogado, cambia, totalmente cambia, porque cuando viene un cliente, uno no solamente va a mirar lo que dice el código de la ley, va primero a tener que hacer una adjuntación o análisis muy profundo de las particularidades del caso, para ver si en realidad las pretensiones que está exhibiendo el cliente se subsumen o se subsumen en derechos establecidos en la Constitución, y sobre eso trabajar si hay determinación, si hay ponderación, y también desarrollar toda una teoría argumental para ofrecérsela al juez y conmover la voluntad del juez o la perspectiva del juez. Es mucho más complejo. Y en el Estado constitucional y convencional de derecho, este modelo toma los mismos elementos, toma las mismas características del Estado constitucional de derecho y algunas las recombina o las amplía o les da otro vuelo. En primer lugar, la regla de reconocimiento, dada por la Constitución más instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Y acá es muy importante tener en claro, desde una perspectiva mínimamente conceptual, que en el Estado constitucional y convencional de derecho se conjugan dos fuentes, una interna a la Constitución y otra externa, los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, que se sincronizan entre ambos, pero que ninguno absorbe a la otra. Cuando se configura el Estado constitucional y convencional de derecho, ni la Constitución se mete dentro de los instrumentos, ni los instrumentos se meten dentro de la Constitución. Son dos fuentes que coadyuvan sincrónicamente o constituyen sincrónicamente la regla de reconocimiento. Entonces, ¿dónde están los derechos acá? Los derechos van a estar en la Constitución, los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. ¿Qué derechos voy a tener que determinar? Los que surjan de ambos.
Como la colisión que se puede dar, y se puede dar entre derechos en la Constitución, y derechos a la Constitución, y derechos que están en los derechos humanos que están en el Instrumento Internacional de los Derechos Humanos. Y acá las fuentes de creación se amplían. ¿Por qué? Porque los derechos acá son creados por la Constitución y por los instrumentos internacionales de derechos humanos, siempre con el agregado. Cuando uno habla de instrumentos internacionales de derechos humanos, no habla solamente de la faz textual o de la textualidad del tratado, del instrumento, sino habla de la textualidad más las interpretaciones de los órganos de control de cada uno, que los órganos de control hacen, que cada uno de estos instrumentos hacen, de la textualidad de los artículos que están en los instrumentos internacionales. En este paradigma, el Poder Judicial ejerce el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad interno judicial. Lo tiene que hacer de forma simétrica. Eso quiere decir que con las mismas características, con las mismas intensidades y con el mismo juego. Es decir, si el control de convencionalidad interno judicial es de oficio, el control de constitucionalidad tiene que ser de oficio. Si el control de convencionalidad interno judicial me permite a mí sentencias interpretativas, esto es, sentencias que no declaran la invalidez de una ley, pero las interpretan conforme a lo que dicen los tratados de derechos humanos, el control de constitucionalidad también lo tiene que hacer. Y acá yo hablo de control de convencionalidad interna, porque uno tiene que hacer una distinción, vamos a ver quizás en la segunda parte, entre el control de convencionalidad externo y el control de convencionalidad interno. Y dentro del control de convencionalidad interno, todos los órganos tienen que hacer este control. Por eso hablamos de control de convencionalidad interno legislativo, de control de convencionalidad interno administrativo y del control de convencionalidad interno judicial, que de forma simétrica al control de constitucionalidad ejerce el Poder Judicial. Y acá tenemos entonces un pluralismo ampliado. ¿Por qué? Porque la base de sostén de los derechos humanos es mucho más amplia que la base de sostén de los derechos constitucionales fundamentales. Y la base de sostén de los derechos fundamentales o constitucionales son reflejar la diversidad y el pluralismo en una determinada sociedad. La base de sostén de los instrumentos internacionales de derechos humanos es reflejar la diversidad y el pluralismo en una región, Organización de Estados Americanos, Convención Americana sobre Derechos Humanos, o a nivel mundial, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Convención sobre Derechos del Niño. Entonces, es un pluralismo ampliado, un pluralismo maximizado, un pluralismo que trata de reflejar los mínimos de mínimos, no ya de la comunidad argentina, sino de la comunidad regional, o comunidad global, o comunidad universal. Ahora, ¿cuál es el modelo argentino? Aunque yo ya en el título lo adelanté, lo expolié. Entre 1853 y 1860, poder constituyente originario, hasta que ingresa la provincia de Buenos Aires a la Confederación Argentina, y en 1994, desde la perspectiva del modelo, de la perspectiva paradigmática, nuestro sistema fue el Estado Constitucional de Derecho. Desde 1994, a la fecha en adelante, es el Estado Constitucional y Convencional de Derecho. Y este cambio opera con la reforma constitucional del 94 a través de la incorporación del artículo 75, inciso 22 de la Constitución, a partir del cual se le otorgan a 11 instrumentos internacionales de jerarquía constitucional en las condiciones de su vigencia, y se establece un mecanismo con una mayoría agravada de 2/3 de los miembros de ambas cámaras, igual la que se requiere para sancionar de la reforma, para darle jerarquía constitucional a otros instrumentos internacionales después que termine el Poder Constituyente Reformador, cosa que ya se hizo 4 veces. Estamos hoy en 15 instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Entonces hablamos de una supremacía constitucional y convencional. Nosotros tenemos un Estado constitucional y convencional de derecho que está reflejado a través de la supremacía constitucional y convencional. ¿Dónde están los derechos? En nuestra Constitución y estos instrumentos internacionales sobre derechos humanos, más las interpretaciones que hacen estos órganos. Ahí está
los derechos que las leyes tienen que garantizar. Ahí están los derechos que los jueces deben determinar su contenido o deben solucionar las colisiones que se susciten entre los mismos. Ahí están. No en Vicky, ahí. En la constitucionalidad, como me gusta llamarlo a mí, que es la unión sincrónica de lo constitucional y lo convencional. Vicky, Y esto lo tenemos reflejado claramente en el Código Civil y Comercial de la Nación. Artículo 1, artículo 2, artículo 3, que parece últimamente que han caído en el olvido, que en falta de uso. O en el desplazamiento. Pero, ¿qué hizo la reforma del Código Civil y Comercial? O la reforma del Código Civil y la transformación del Código Civil y Comercial. Lo que hizo fue en los primeros artículos registrar, expresar cómo funciona el Código Civil, lo civil y comercial en el ámbito del paradigma constitucional argentino, y entre ellos el derecho a familia. El artículo 1, los casos que se resuelvan aplicando el Código Civil y Comercial deben ser en el marco del Estado constitucional y convencional de derecho. Teniendo en cuenta la Constitución, los tratados. Artículo 2, la interpretación, la ley, el código y las leyes deben ser interpretadas a la luz de la supremacía constitucional y convencional. Los jueces, ¿cuál es el deber de los jueces? Resolver los asuntos sometidos a su consideración mediante una decisión razonablemente justa. ¿Cuál es esto? ¿Cuál va a ser justa? ¿Cuál? Y la que responda al Estado constitucional y convencional de derecho. La que, en última instancia, responda a la lógica de Vidar Campos de los derechos deben ser satisfechos jurisdiccionalmente con ley, sin ley o contra ley. No, diciendo, a ver qué dice el código. Ah, si el código lo dice así, yo no lo puedo cambiar. Si el código no lo dice, no puedo decir nada. Eso era el Código Civil de Vélez Arfield, que si uno observa del artículo 1 al artículo 20, se da cuenta que la Constitución no dice nada como regla de interpretación. Son reglas de interpretación planteadas endogámicas de la propia ley. Pero ¿cuál es el problema que hemos tenido nosotros desde 1853 en adelante? Que a pesar de esta definición tan clara, tan precisa, tan concreta, uno analiza la Constitución argentina, que es una mentira, que, como dijo Gorostiaga, que es una copia, un diseño vacío donde se volcó la Constitución de los Estados Unidos. Puede haber sido eso en la parte de organización del poder, con muchas diferencias, pero en la parte de declaraciones de derechos y garantías, eso responde a nuestros antecedentes patrios, responde a los intereses a los antecedentes del derecho constitucional norteamericano, la Constitución de Cádiz, y de hecho la Constitución norteamericana no tiene declaraciones de derechos y garantías. Y las enmiendas, el sistema de enmiendas a partir del cual las determinadas etapas de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha generado derechos, es muy dudoso porque ha venido una corte conservadora como esta y la ha volado todo. No tiene esa parte. No tiene. Entonces, de ser claramente una constitución de un Estado constitucional de derecho, con artículos fabulosos como el artículo 19, como el artículo 33, como el artículo 29, que es totalmente autóctono y autónomo y que responde a un momento histórico. A pesar de esto, el poder judicial funcionó en gran parte de nuestra historia como si fuéramos un Estado legislativo de derecho. ¿Por qué? Múltiples factores. Múltiples factores. Culturales, doctrinarios, que hicieron que cada disciplina, el derecho administrativo, el derecho penal, el derecho laboral, aún el derecho civil y el derecho a familia, se crearan su propia regla de reconocimiento, su propio orden público y su propia normatividad.
nunca sin mirar nunca la Constitución. ¿No? La Constitución era como una norma sin fuerza normativa, era una norma jurídica, una norma política, y yo le daba el resultado, el contenido que yo quería. Eso se veía en la academia, se veía en el Poder Judicial. Y aunque se hablaba de la Constitución, era una Constitución de muy baja intensidad en la fuerza normativa, y el control de constitucionalidad era de muy baja intensidad, era cuando había una demanda social terrible. Andá a decirle en mi época de estudiante a un civilista que un artículo del Código Civil o del Código Comercial eran inconstitucionales. Era peor que insultarle a toda la gama familiar. La Constitución está allá para los grandes principios. El derecho lo hacemos nosotros. Acá está el derecho. Están los tratados, están las doctrinas de cómo interpretamos el Código Civil, está lo que dice el Código, lo que nosotros decimos que es el Código. La Constitución está allá, ¿no? Claro. No. Hay una gran tensión. Tensión que intenta ser dejada, superada en 1994, y tensión que en el 2015 también intenta ser superada. Sin embargo, vivimos en esta tensión. Vivimos con esta tensión. Y el otro artículo que me parece importante de refrescar del Código Civil y Comercial es el orden público. El artículo 12 sigue hablando del orden público, el fraude de la ley, y dice: las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia está interesado el orden público. Ahora, ¿qué es el orden público en el Estado Constitucional de Derecho? Es garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas en la medida que no colisionen con otros derechos, y si colisionan con otros derechos, ponderar razonadamente para solucionar esa colisión. Eso es el orden público. El orden público no es tener que respetar lo que diga el Código Civil y Comercial de la Nación a rajatabla. Sí, es una garantía el Código Civil y Comercial, pero lo dice el artículo 1, 2 y 3. Es una garantía. Entonces, el orden público no está en las leyes o en los contenidos del Código Civil y Comercial. El orden público está en los derechos que están en la Constitución y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos que tienen jerarquía constitucional. Ahí están los derechos. Ahí están los derechos. Si no volvemos, subvertimos el Estado Constitucional y Convencional de Derecho y volvemos, por vía del desconocimiento, por vía de la anomia, por vía de la comodidad, al Estado Legislativo de Derecho, que es el que, desde mi punto de vista, menos desarrolla derechos. Claro. Y si uno entiende que los derechos que están en la Constitución, los tratados sobre derechos humanos, es haber convertido racionalmente el dolor en derecho para que las personas puedan ser más felices, el Estado Legislativo de Derecho y esta vuelta permanente, esta resistencia permanente, yo me canso de leer fallos de jueces en lo civil que dicen: yo no me puedo meter porque el legislador no dijo algo. Yo no me puedo meter porque el código es claro en esto. Y bueno, claro, es más fácil, cobrás, te vas a jubilar tranquilo, no vas a tener una denuncia, nadie te va a decir nada, no vas a ver en los diarios. Pero no es nuestro modelo. No es nuestro paradigma. Veamos algunos dilemas frente a esto. Está claro que nuestro modelo es el Estado Constitucional y Convencional de Derecho, el Código Civil y Comercial, artículos 1, 2 y 3. Veamos algunas cuestiones, algunos dilemas vinculados al derecho de familia. Primer dilema. ¿Qué sucede con cuestiones no reguladas por el Código Civil y Comercial? Que son situaciones en donde las personas tienen determinadas pretensiones que se vinculan con el ejercicio de derechos. Por ejemplo, no está regulado en el Código Civil y Comercial la gestación por sustitución, mal llamada maternidad subrogada y todo los sinónimos conceptuales mal utilizados. Hay una mujer que gesta, no es una madre, y que no se subroga, porque no viene a reemplazar a nadie, sino que sustituye solamente el hecho de gestar. Nada más. No está regulada porque estaba en el anteproyecto y lo sacaron, entonces no está regulado. Las técnicas de reproducción humana asistida tienen una forma regular, que es la que está
Está contemplada en el código, y una excepcional que es la gestación por sustitución. La sacaron. No está regulada. Ahora, la gestación por sustitución implica derechos, ejercicio de derechos, y sí, el derecho a conformar una familia, el derecho a procrear, el derecho a desarrollar determinado plan de vida. Y sí, son dos personas del mismo sexo, el derecho a no ser discriminado por orientación sexual. O el derecho a no ser discriminado siendo heterosexual, si tengo la incapacidad tengo la incapacidad de poder reproducir. No me gusta la palabra a mí naturalmente, sino biológicamente, el derecho a no ser discriminado por mi condición física. Eso es la gestación por sustitución. La gestación por sustitución es la conformación o concretización de todos estos derechos. Ahora, no está regulado en el Código Civil y Comercial. No está regulado. ¿No? Entonces, ¿qué hacemos con la gestación por sustitución? Si no está regulado, si no está garantizado de forma general. ¿Qué hacemos frente a la omisión cuando yo quiero ejercer derechos? Bueno, el Estado Constitucional de Derecho argentino dice todo aquello que no está prohibido está permitido. Entonces, no tendré una garantía general que me diga si cumplo esto, esto y esto, puedo acceder a la gestación por sustitución. Tendré que ir a un juez o jueza para decirle, mire, esta es la situación, estos son mis derechos, autoríceme o directamente inscriba. ¿Inscriba qué? Inscriba como padre, madre, como compadre, o como padre, madre, padre, padre, madre, madre, o padre, a quienes ejerzan la voluntad procreacional. A través de técnicas de reproducción humana asistida. Y esto fue así interpretado por muchos jueces y juezas de familia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del interior del país, hasta que llegó un caso mal litigado, pésimamente litigado, a la Corte Suprema de Justicia. ¿Y qué dijo la Corte Suprema de Justicia? La mayoría, Rosati, Rosencrantz y Lorenzetti, ¿qué dijo? Ah, no, como la gestación por sustitución no está regulada en el Código Civil y Comercial, como no está regulada en el Código Civil y Comercial, entonces no puede un juez sustituirla. No puede, a través de la garantía del ejercicio de derechos de las personas, instituirla judicialmente. Entonces, ¿en qué me amparo? Y me amparo en lo que dice el código. ¿Y qué dice el código? Y la que da luz es la madre, pero es la que da luz es la que da madre, es en las técnicas de reproducción humana asistida usadas de forma regular. Entonces, esto está así determinado. No en la excepcional que es la gestación por sustitución. Y fíjense lo que dice Rosati. En el Congreso de la Nación, es el Congreso de la Nación y no los jueces quien deben decidir la oportunidad y contenido de una regulación sobre la gestación por sustitución, si es que se decide hacerlo, pues se trata de una tarea ajena al Poder Judicial. Es decir, los jueces de la Corte Suprema de Justicia, algunos de ellos, como Lorenzetti, creadores, fundadores del Código Civil y Comercial, del 1, 2 y 3, del 12, dicen esto. Estado legislativo de derecho pleno. Entonces, ¿qué hacer cuando uno tiene una Corte Suprema de Justicia que en temas tan sensibles, tan particulares, desconoce plenamente nuestro modelo o paradigma constitucional? ¿Qué hacer? No darle más bola. Es eso. No darle más bolilla. Porque es una ruptura, un desconocimiento. Victoria, Intentando, se está volcando hasta algo. que el Congreso sancione una ley que garantice de forma general, seguir intentando por vía judicial que las personas puedan acceder a lo que algunos autores hablan en el campo del derecho al amor, algo que nos cambia la vida para toda la vida, que es ser padre o ser madre. Y lo quieren hacer por esta vía, pueden tener otras vías, lo quieren hacer por esta vía que es una vía habilitada por el Código Civil y Comercial.
Primer dilema, que es cuestiones no reguladas, pero que implican ejercicio de derechos que están en la Constitución y en los tratados sobre derechos humanos. Segundo dilema, que lo plantea. Límites expresados por el Código Civil y Comercial. Por ejemplo, una situación es la triple filiación. Ustedes saben que yo llamo poliamor. No sé. Poliamor registral o poliamor amoroso. Para mí el poliamor amoroso es cuando más de 2 personas quieren contraer matrimonio civil. 402. Y el poliamor registral es cuando más de 2 personas quieren registrar la filiación de un niño o niña. Ahora, ¿qué dice 558? Una fuente de filiación, que acá yo les decía, ¿no? Cuando hablaba recién, la filiación puede tener lugar por naturaleza, odio la palabra naturaleza. Odio la palabra naturaleza. Es por biología para mí. Mediante técnicas de reproducción humana asistida o por adopción. La filiación por adopción plena, por naturaleza, por técnica de reproducción humana asistida, matrimonio surte el mismo efecto. Están en plano de igualdad y no pueden, a través de la misma, dársela a uno, que se le niega a otro, mucho menos discriminar. Ahora, ¿qué dice 558? Ninguna persona puede tener más de 2 vínculos filiales, cualquiera sea la naturaleza de la filiación. Entonces, ¿qué hacemos frente a la triple filiación? Cuando hay un planteo judicial. Muchos juegan, no, si 558 dice 2, si el legislador dice no, 2, pero acá tenemos varios derechos también, el derecho a conformar una familia, el derecho a la procreación, casi los mismos derechos. ¿Por qué no? ¿Pero cuál es el problema? Si lo que se están pidiendo es determinar un derecho, no hay una colisión. Pero el interés superior del niño, pues el interés superior del niño es el amor. Es un niño que tenga una familia. ¿O acaso a 2 personas heterosexuales se le pide algo para ser padre y madre por filiación biológica? Tienen que pasar por algún tipo de test, tienen que pasar por algún tipo de sometimiento, de estudio antes de tener relaciones sexuales para tratar de procrear. No. Lo mismo sucede con el 402. Entonces, ¿qué pasa acá? Es muy sencillo. O se declara la invalidez constitucional y convencional de estas normas, o se las desplaza directamente. Porque si la ley garantía, si la ley solamente es una garantía general, si esta garantía general obstruye el ejercicio de los derechos, o la declaro inválido o directamente la aparto, especialmente en el campo de la determinación de los derechos, ¿no? Cuando una ley me diga a mí que un derecho vale más que otro y yo quiero que ese derecho prevalecido le gane al otro derecho. Cuando estoy en situaciones así de determinación, yo a veces corro a la ley y digo, miren, la Constitución dice estos son los derechos, la ley dice esto, bueno, ya está, lo dice en general, pero esta tiene una particularidad que la ley no contempló. Otros dilemas que aparecen con la misma situación. El diagnóstico genético preimplantacional, que no está previsto en ninguna ley, no está previsto en ninguna regulación, no está previsto en ninguna disposición del Ministerio de Salud. Entonces, un caso que se litigó en la Argentina planteaba un matrimonio heterosexual que tenía una determinada patología que había generado una cantidad de abortos espontáneos por parte de la mujer y que pedía que a través de técnica de reproducción humana asistida pudiese someterse a un diagnóstico genético preimplantacional a los embriones para ver cuál podía ser elegido en términos de no tener esta patología que hacía que los expulsara, que abortara. Entonces, se lo pidió la obra social dijo que no. Entonces, recorrimos todo el campo interno y llegamos a la Corte Suprema de Justicia y la Corte dijo, no está en la ley. Como no está en la ley, estamos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ahora esperando el informe final. El otro, discapacidad y procesos concursales. Las personas con discapacidad no son, dentro de la ley de concurso y quiebra, un acreedor privilegiado. Un acreedor privilegiado. Ahora, si es un niño y discapacitado, que tiene doble protección constitucional y convencional,
no podemos hacer un análisis en un caso concreto donde existe una persona, un niño que es discapacitada, que tiene que ir a una situación concursal contra una prestadora. Decir que aunque la ley no lo diga, yo interpreto que tiene que estar dentro de los acreedores privilegiados para cobrar su crédito. No, ¿cómo voy a cambiar la ley de concurso? En la Convención sobre Derechos del Niño nunca dice que tiene que tener más, que tiene que estar en privilegio en la ley concursal. Corte Suprema de Justicia también en varios fallos. Entonces, como vemos, si nosotros podemos reafirmar nuestra identidad hoy, es para reafirmar un modelo de compromiso y de lucha con este paradigma, el Estado constitucional convencional de derecho, que es un paradigma de satisfacción, ampliación, maximización de los derechos, que requiere de abogados con cabeza amplia y que requiere de jueces y juezas con ovario, con testículo, con compromiso. Porque este es nuestro modelo. Por más que tengamos en este momento una Corte Suprema de Justicia que fallo a fallo desconoce el modelo, quiebra el modelo, quiere enterrar el modelo. Bien, con esto cierro la primera parte y veo si hay preguntas, si hay... A ver, voy a revisar el chat y si no empiecen a hacer. Tengo 39, pero no sé si será... Bien, no tengo, la única que tengo acá es cuando colisionan dos derechos, debo entonces interponer, no, yo debo interponer el principio de pro persona, no, yo lo que tengo que hacer es utilizar el principio de pro persona. Que esto es, tengo el derecho 1, tengo el derecho 2, tengo las circunstancias del caso, cuáles son las circunstancias del caso. A partir de ahí tengo que ver cuál, en ese caso concreto, cuál de los dos derechos debe prevalecer sobre otro, sobre la base de proteger al que en ese caso es el más débil, el más desfavorecido, el que necesita más protección por parte del derecho. A veces es difícil, ¿eh? Hay casos que son difíciles, ¿no? Hay casos que son fáciles, hay casos que son difíciles, y hay casos que son dilemáticos. Profesor, yo pregunté sobre ese tema. Porque me pasa que tengo justo un tema sobre un desalojo y un expediente de atribución de vivienda. ¿Sí? Entonces, los dos derechos están en la Constitución, Claro. ¿no es cierto? Entonces, en el tema de atribución de vivienda hay un menor. Entonces, por eso yo preguntaba, justo voy a tener la semana que viene una audiencia, entonces digo, bueno, ¿de qué manera lo ponía? O sea, por eso yo pregunté, hice esa Bueno, el pro persona es todos los principios no son fórmulas algorítmicas basadas en el sistema binario de 0 y 1. No es una máquina de resultados. No es que vos vas a utilizar el interés superior del niño, el pro persona, y vos vas, como haces hoy con el chat GPT, le vas a dar un prompt y te va a dar una respuesta. Capaz que el chat GPT vos le haces un prompt y te va a dar una respuesta. No uso el chat, no lo uso. Mal. Todos tienen que empezar a usar inteligencia artificial Sí, generativa. pero siento que me atrofia el Todos. cerebro. Me gusta entonces leer, me gusta tratar Pero No, bueno, es que la IA no implica que uno deje de leer, no implica que uno deje de pensar, no implica eso, implica que uno empiece a sintetizar, a saber sintetizar, a saber preguntar y a saber interactuar con una inteligencia que es superior a la humana. En donde hoy, ya con algunas aplicaciones como Notebook LM, vos tenés la capacidad de hacerle como un RAG, esto es, no una IA que ande por todo, sino decirle, mirá, IA, acá te subo 10 fuentes. ¿Cuáles son las 10 fuentes? La demanda, condición de demanda, y sobre eso decirle, bueno, y sobre esto haceme tal cosa. Y la inteligencia artificial, que es mucho más inteligente que nosotros, sobre eso te va a hacer algo. Y sobre eso después lo podés chequear con todo el ciberespacio. Eso te va a demandar 20 minutos. ¿Y qué vas a tener?
y vas a tener una primera aproximación para después hacer lo que vos quieras. Ujú, Si está lo tenés bien, que hacer vos a eso, capaz que tardás 15 días. claro. Es eso. Pero bueno, más allá de eso, el interés superior del niño lo que hace es, Sí, yo lo veía como también alguna forma de justificar por qué yo sentía que por qué yo digo que mi derecho sobre el tema de la atribución va sobre el desalojo, porque como puse, como es un deudor alimentario en ciudad, en provincia, tiene provisión para salir al país, no paga la cuota durante más de un año, entonces dije, bueno, voy a ir de ese lado, está muy bien, porque esas son las particularidades de tu caso, concreto, claro, que es distinta a otro, lo que puede tener otro. ajá, Entonces, si tenés todas esas particularidades y del otro lado tenés una persona que es más débil o que necesita ser más protegida, bueno, vos vas a justificar eso. ¿Por qué no lo vas a desalojar por eso? ajá, Acá está, así como se llama esa aplicación Notebook LM, que es de Google y es gratis. bueno, ay, bueno, muchas gracias. Es muy fácil. Mire, yo le conté una anécdota. Yo tengo una tía en La Pampa de 94 años Mm, que anda con su computadora poquito y anda con WhatsApp, me llama todos los días, ¿no? Por WhatsApp, sabe manejar WhatsApp. Entonces el otro día hablando me dice, a mí me gustaría manejar la inteligencia artificial, pero no me animo, es algo muy complejo. Y yo le dije, mira, ¿vos crees que es complejo? Sí, sí. ¿Vos te sentís cómoda con WhatsApp? Sí, sí, me siento cómoda con WhatsApp, todo. Hablo con vos, hablamos todos los días. Me dice, no, bueno, bárbaro. Le bajé una IA, ¿no? Y se la puse en el teléfono. Le digo, bueno, acá está la IA. Y ahora empezá a usarla. ¿Cómo? Habla. Habla, ¿cómo? Habla. Le pones esto y habla y te va a contestar. Le escribís y te va a contestar. ¿Cómo haces conmigo todos los días? ¿De qué? De lo que se te cante. Y ahí anda la vieja chocha con la IA. Es eso, la inteligencia artificial hoy es eso. Después uno puede eh, hacer técnicas de pronteo que cada vez más son más cortas, eh, pero la idea es eso, es bajarse una aplicación que es como el WhatsApp y hablar. ¿De qué? De lo que se te cante, de lo que vos quieras. Es mucho más que un amigo o una amiga, porque un amigo uno te puede hablar de fútbol, de otra cosa no puede hablar. Acá puedes hablar de lo que vos quieras. Eso es la IA, hoy. Bien, sí, Tomás. Doctor, una consulta. Cuando usted hacía referencia a que el juez puede apartarse de la norma y resolver perdón, puede apartarse de un artículo, por ejemplo, del Código Civil y Comercial, y resolver teniendo en cuenta los principios de la Constitución y de las convenciones de derechos humanos. En ese caso es necesario, o sea, lo que yo entiendo es que sí o sí tiene que declarar la inconstitucionalidad de una norma para ir en contra de esa norma. Para Y mí usted dice no. que no es necesario, Y que puede si, apartarse lisa y llanamente, digamos. si vos tenés una situación de determinación de derechos, de determinación, esto Sí. es, vos no tenés regulado nada. Sí. O vos tenés regulado, el 558, y te dice solamente dos, y vienen tres. Y no hay una colisión de derechos. No es que hay una ley que le dio un derecho a uno sobre otro y vos vas por el derecho prevalecido. Vos querés cambiar eso. Si vos querés cambiar lo que dice una ley que a uno le da más que a otro y vos vas por el que no le dio, tenés que declarar la inconstitucionalidad. Vos tenés Ujú. una ley, ¿no? Que te dice, eh, Tomás tiene más derecho que Andrés para tal cosa. ¿Por qué? Porque yo considero que la particularidad de Tomás. Entonces, si yo voy a la justicia y digo, mira, yo quiero, por todo esto, que Andrés en esas circunstancias tenga más derechos que Tomás, ahí vos tenés que declarar la inconstitucionalidad de la ley. Pero si Tomás y Andrés, junto con Natalia, quieren inscribir los tres a un hijo o hija, y el 558 dice, no, pues tiene que ser dos. No, somos tres, tiene que ser dos. Ahí no hay colisión de derechos. Ahí hay una norma que impide que sean tres y solamente tienen que ser dos. Entonces ahí la puede correr. Si la quiere declarar inválida, mejor, porque es todo muy conservador y mejor. Pero vos la podés correr. Porque en realidad, si la ley garantiza derechos
Y acá lo único que está garantizando en general es que tienen que ser 2, pero acá hay 3, y 3 te lo explica, que te ejercen derechos, que tienen todo conforme una familia, que puede ser un plan de vida previo. Estoy un caso en la Corte Suprema de Justicia sobre este tema, en donde lo gané en primera y lo gané en segunda, y donde eran 2 chicos y una chica que tenían un plan de vida desde el vamos, desde cero, de triple filiación. No era que eran 2 y después apareció 1. No. Bueno, entonces, ¿para qué va el claim inválido? Lo corres y listo. Ni siquiera correr. Es decir, mira, esto lo resuelvo aplicando no los principios, los derechos que están en la Constitución, los derechos que están en los tratados sobre derechos humanos. Porque está resolviendo un caso particular, el caso de Tomás, Andrés y Natalia. Ese es el caso particular que la ley no contempla, que la ley contempla pero te lo limita. O no es que lo limita, lo pensó para 2, no lo pensó para 3. Bueno, hay una excepción, que son 3. Bueno, ¿a quién joden esos 3? En ejercicio, a nadie. Ok. Para ser consecuente con el modelo, porque si no, estamos inmersos en el verso, en la mentira. Decimos, tenemos el Estado Constitucional de Derecho, que lo tenemos el Código Civil, y de golpe esto lleva un caso a la Corte y mirá cómo resuelve tu muñeco. Te resuelve diciendo, te vuelven a 1860, 1870 te están volviendo. Si el legislador no lo puso, yo no puedo decir nada. Bueno, gracias. ¿Ah? De nada. ¿Una otra pregunta? Doctor, había así una preguntita de María Inés Minolfi. En el caso de acreedores alimentarios de niños, niñas o adolescentes, ¿podría equipararse a discapacidad en cuanto a que debería tener privilegio? Sí, podría. Sí, podría. La ley no lo contempla, pero lo podrías aplicar en un caso concreto. Sí, podrías hacer un planteo que tiene que ser un acreedor privilegiado a la hora de cobrar ese crédito de toda la planeación de... Sí, también. A veces las oposiciones parten del Ministerio Público Tutelar. Uf, qué tema es. El Ministerio Público Fiscal no penal y Ministerio Público de la Defensa no penal. ¿Qué tema es? Porque salvo excepciones, salvo determinados lugares, no quiero hacer generalizaciones, hay lugares en donde realmente el Ministerio Público Fiscal y no penal y el Ministerio Público de Defensa no penal no sirven absolutamente para nada. Reitero, no todos, pero hay lugares, y si no son instruccionistas. En vez de un púlpito tienen el cargo. El caso que yo tengo de triple filiación ante la Corte Suprema de Justicia llegó a la Corte Suprema de Justicia porque fue interpuesto, ¿por quién? Por el Ministerio Público, el recurso extraordinario. Yo no litigué con nadie, litigué con el Ministerio Público. Tengo 2 casos de gestación por sustitución, litigados de otra manera, que habían llegado antes que este caso que resolvió la Corte, que la Corte no lo resuelve, pero no lo puede resolver porque son niños o niñas que ya tienen acreditada su identidad. Una triple filiación. ¿Por qué llegué a la Corte? En algunos casos, porque me lo litigó el Ministerio Público. Sí. Usted sabe, doctor, que lo que yo veo, y lo he visto también en el foro penal, cuando la aplicación del homicidio por dolo eventual, error a aplicar el dolo eventual, sobre todo en los casos de siniestros viales, después se empezó a aflojar un poco, es temor de la justicia, es temor de los funcionarios públicos, de jugarse. Temor con un derecho precioso,
de Digamos, vanguardia, pero, a ver, a mí me parece que amplio, no puede es ser muy, que no se... es muy importante que nosotros reafirmemos cuál es nuestra identidad constitucional. Es esta, la que yo digo. Claro, nos quedan los litigantes. ¿Es esta o no es esta? Bueno, es esta. Después, si el ser está mal, bueno, vamos a luchar contra el ser, pero que el ser no me coma el deber ser. Que el ser no me coma el deber. Es decir, hay mucha gente que ha peleado a lo largo de la historia de la humanidad para transformar dolor en derecho. Hay mucha gente que ha peleado en este país para esto. ¿Para qué? Porque hay una corte hoy que tiene una concepción que es totalmente contraria a lo que es nuestro paradigma. Nosotros creamos que es eso. No, no es eso. No es eso. Y los jueces de primera instancia, y los jueces de segunda instancia, que con convicciones quieran jugársela, juéguensela. Juéguensela. Porque están haciendo lo que es el paradigma argentino. Y los abogados sigan planteando, no, el problema no es perder, el problema es esconderse. El problema es tener miedo. Ese es el problema. No perder. O ser inteligente estratégicamente. Porque la Corte dice, la gestación por sustitución no está regulada. Entonces, por eso, yo no voy a inscribir a quien no haya dado a luz, por más que haya hecho el aporte del gameto. Y por más que tenga la voluntad procreacional. Ahora, usted, si quiere, inscriba a la gestante como madre y después haga adopción por integración, pero ¿te dan cuenta usted lo que es esto? No es que te dicen, mira, está prohibido y no puede ser de ninguna manera. Ah, no, hacerlo oblicuamente. Un horror. Saltea sí, buscale los caminos alternativos que no tienen nada que ver con la Para llegar a situación lo real. mismo, para llegar a lo mismo. Sí, señor. Un horror. Me parece espantoso ese fallo. Perdón. Bien, bueno, ¿alguna pregunta más? Si no, vamos a un pequeño recreíto. 15 minutos. Y, Bueno, vamos, renovamos el mate y menos 10 nos encontramos. Dale, en 15 minutitos son y 35 y 40 y 50 más o menos volvemos. Estamos.